Cuando pensamos en cosas secretas no pensamos en lo bueno, ¿verdad? Cuando decimos que alguien tiene secretos o que tiene una vida secreta, casi que esto lo utilizaríamos como sinónimo de una doble vida, una vida en la que se mantienen las apariencias y otra diferente y peor, ¿no? Pero no es en este sentido que he puesto el título del mensaje de hoy, es en el sentido de que hemos podido escuchar en la lectura que ha hecho Honorato, ¿no? Tu Padre ve en lo secreto y tienes que tener una vida digna cuando nadie te ve, ¿no? Hoy en día, de verdad, tal como está la situación en el mundo, nuestras sociedades, lo avanzado que está, ¿no? Hay muchas cosas secretas vergonzosas, ¿no? Hay una proliferación tremenda de la pornografía, del consumo de la pornografía, ¿no? Es una situación que no nos podemos ni llegar a imaginar lo mucho que afecta a las muchas personas que afecta y las terribles consecuencias que tiene, por mencionar una cosa entre otras, ¿no? Pero, repito, la idea es la importancia de tu vida secreta, de una vida digna que glorifica a Dios cuando nadie te ve, porque los seres humanos tenemos la tendencia a mantener las apariencias y a veces estas apariencias no corresponden con tu vida secreta, ¿no? Estamos dando una imagen que Jesús utilizó una palabra, hipocresía. Estamos dando una imagen hipócrita de nuestra vida espiritual. Lo que mostramos no corresponde con lo que hay. Por eso quisiera hablaros hoy de la importancia de la vida secreta. Solo Dios conoce nuestro jardín secreto en el que nadie entra. El ser humano es difícil que tengamos a alguien, incluso nuestro cónyuge, que lo sabe todo. Eso realmente es raro. Es raro porque el ser humano tiene eso, ese lugar tan íntimo donde nadie llega, donde a veces no son cosas que sean edificantes para compartir, ni siquiera con la persona que comparte contigo tu vida y que goza de toda tu confianza. ¿Qué dice la palabra? El corazón, ¿estáis de acuerdo con lo que he dicho? Que solo Dios conoce el jardín secreto de tu vida. Yo creo que sí. La palabra más bien apunta en esa dirección, porque dice el profeta Jeremías que el corazón humano es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces Jeremías nos explica, es Dios el único que puede entrar y bajar, sondear, ¿vale? Cuando los barcos no saben lo que hay en lo profundo del mar, no saben si hay arrecifes, si hay rocas peligrosas, si puede haber, en el caso de guerra, submarinos escondidos, ¿qué hacen? Sondean, envían las ondas de radar para sondear lo que hay. Y eso llega a las grandes profundidades. Entonces, lo que está haciendo Dios en las grandes profundidades de nuestro corazón, donde nadie llega, donde seguramente ni siquiera nosotros llegamos, Dios llega, Dios sabe, Dios conoce y sondea lo más profundo del corazón humano. Así que esto es una advertencia. No confíes en... la palabra de Dios nos previene de confiar en nuestra integridad y bondad interior, porque nuestro corazón... A ver, yo ahora estoy leyendo un libro muy interesante de varios autores de referencia importantes de nuestro siglo, contemporáneos, y, hermanos, tenemos la tendencia a infravalorar las consecuencias y las influencias que tiene el pecado en nuestra vida. El mundo en el que vivimos, que nos bombardea constantemente con mensajes que van en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Nosotros mismos, ¿qué es lo que ha afectado el pecado? ¿Verdad? La Iglesia Católica dirá que la razón del ser humano no está casi afectada por el pecado, siguiendo a Tomás de Aquino, al gran pensador de la antigüedad, ¿verdad? No, el pecado, y eso es un error tremendo.
El pecado ha afectado todas las áreas de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, ¿verdad? Tendríamos mucha más fuerza de voluntad si no fuéramos pecadores y el pecado estuviera allí atándonos con cadenas a cosas que nos gustan y nos atraen, pero no nos convienen. Así que por esta razón, hermanos, haremos bien en prestar atención a esas antiguas palabras que ya de más de 2500 años atrás, que nos dicen cuidado, porque tu corazón también es engañoso y perverso, más que todas las cosas. No lo podrás conocer, ni siquiera tú mismo. Solo Dios baja a las profundidades de nuestros corazones. ¿Quién conoce?, preguntará Pablo. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Se refiere al ser humano, hombres y mujeres. ¿Quién conoce las cosas de un ser humano? ¿Pensáis que psiquiatras, psicólogos y otras personas con muchas habilidades y conocimientos pueden leer tu mente? ¿Pueden leer tu mente? ¿Pueden saber lo que piensas? ¿Pueden saber cuáles son tus propósitos? No, hermanos, de ninguna manera. Por más que se esfuercen en interpretar los signos, ¿no?, de los ojos que van a la derecha arriba, a la izquierda abajo, todos esos estudios psicológicos aplicados, ¿no?, a lo que es el mundo de la verdad, de la veracidad o de la mentira, la máquina de la verdad, por ejemplo. Al final, Pablo pregunta algo cuya respuesta conocemos. ¿Quién conoce las cosas del hombre, del corazón del hombre? Pues el espíritu del hombre que está en él. O sea, en un sentido, nadie debería conocerte mejor que tú a tú mismo, porque es tu espíritu el que conoce lo que hay en tu corazón, aunque no sea totalmente, completamente. Es tu espíritu quien lo sabe. Y el Salmo 39, siguiendo en esta línea, nos anima a nosotros que sabemos lo que hay en nuestro interior, aunque a veces queremos hacer como la avestruz y no queremos ni verlo. El Salmo 139 nos anima a orar con temor de Dios y decir: Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¡Qué sabiduría, hermanos, la palabra! Que nos previene, nos dice: vale, tú eres el que te conoces mejor a ti mismo, pero aún así no te conoces totalmente. Solo Dios te conoce. Encomiéndate a Él, pídele que Él examine tu vida, conozca y pula tu vida, pode lo que está mal, las malas hierbas, las malas ramas, y las eche fuera de tu vida. Y esto nos lleva también a decir, como Proverbios, ¿verdad?, cuánta sabiduría hay en el libro de Proverbios cuando nos dice: mira, hijo, sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Algunos guardan las riquezas o objetos especiales que tienen mucho cariño. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también nos añadirá diciendo que tal como es el hombre en su corazón, así es él. Al final podemos caer en el error y en el pecado de la hipocresía, pero al final somos lo que hay dentro, lo que hay en nuestra vida secreta, en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que somos delante de Dios y no lo que queremos aparentar. Y así que es lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y también de lo que hay en el corazón, así va a ir tu vida. Es el timón de tu vida el corazón. Vas a seguir al final los impulsos que te marcan un camino. Jesús, en este bello mensaje que es el Sermón del Monte, sin duda uno de sus más bonitos y expresivos mensajes, ¿no?, una de sus más extensas predicaciones de la verdad que han llegado a nosotros. Jesús enseñó, no paró de enseñar
desde que fue bautizado, él no cesó de enseñar la palabra. Pero bueno, nos ha llegado el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y algunas otras perlas que encontramos en el Nuevo Testamento o profecías en el Antiguo. Eso es lo que sabemos de la vida de Jesús. Y lo cierto es que este sermón, que tiene 3 capítulos, es uno de los más bonitos, extensos, profundos y claras exposiciones de la enseñanza de Jesús. Por supuesto, Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, todavía más, ¿verdad? Más extenso. ¿Por qué? Porque es como su testamento espiritual. Llegando a las puertas de la cruz, a punto de subir a Getsemaní, Jesús nos da su legado en esos capítulos preciosos del Evangelio de Juan. Me gustaría hablaros hoy, a la luz de esta lectura que hemos hecho, me gustaría compartir con vosotros 3 de las grandes columnas que sostienen nuestra vida espiritual. Hay más, pero Jesús aquí menciona 3 grandes columnas que deben sostener nuestra vida espiritual. La primera de las cuales es ayudar a otros por amor. Debemos ayudar a otros por amor. Pero, ¿qué se encuentra Jesús cuando recuerda a sus discípulos en un contexto muy religioso en el que los fariseos se llevan la palma, ¿verdad? Están allí en primer plano porque les gusta aparentar, les gusta ostentar, ¿no?, su religión, su piedad, sus actos de justicia. Entonces Jesús nos previene y hay una estructura muy clara en el Sermón de la Montaña. Hoy vamos a considerar una de estas estructuras que están contenidas dentro del Sermón del Monte. La primera que hemos visto es nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, las bienaventuranzas. Ahí está el corazón de lo que Dios quiere que seas. Después Jesús nos ha hablado de que la ética que propone, la espiritualidad que nos propone, está en armonía con el Antiguo Testamento. Y por 6 veces nos explica: oísteis, ¿no? Habéis oído que los rabinos enseñan tal cosa, pero yo os digo el verdadero significado, ¿verdad? Y así desarrolla todo el capítulo 5. Ahora nos encontramos con una estructura muy clara en la que 3 veces, en 3 temas muy importantes, 3 columnas, Jesús dice: cuando hagáis esto, procura hacerlo con integridad, con humildad, delante de Dios, con discreción, en lo secreto, porque Dios te bendecirá. Pero si lo haces como los fariseos para que te vean, ya tienes lo que buscas. Si tú oras para regalar el oído de los que te escuchan, ya tienes lo que buscas, ¿verdad? Esto es una práctica que incluso en las iglesias protestantes puede haber oraciones muy elocuentes, redactadas con mucho esmero y esfuerzo, y que al final son como mensajes para los oídos, porque Dios lo que mira es el corazón, no mira un discurso elocuente, ¿verdad? Y aquí lo que Jesús está diciendo es precisamente esto: qué bueno que ayudemos a los demás, qué bueno que cuando veamos a alguien en una situación de miseria, de necesidad, tengamos un corazón sensible para ayudar. Pero Jesús añade diciendo: pero hay de aquellos que lo hacen no por ayudar, sino para que los vean ayudar. Ya tienen lo que buscan, ya tienen su merecido. Que no se esperen, porque Dios promete que aquellos que son sensibles a las necesidades del pobre serán protegidos y bendecidos por Él, serán prosperados por Dios, ¿vale? Cuando respondemos con amor ante las necesidades urgentes que vemos a nuestro alrededor, Dios bendice a las personas que tienen un corazón así. Pero hay de aquellos que en vez de hacerlo para la gloria de Dios y por el bien de aquel al que ayudas, lo hacen para que les vean, para que comenten cuán piadosos son, ¿no? Qué buen corazón que tienen. A ver, estamos en una situación, en primer lugar Jesús enunciará un principio general que después detallará en cada uno de los 3 casos. El principio general es: guárdate, es decir, es una advertencia,
cuidado con, guárdate de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Porque no tendréis recompensa si lo hacéis así, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el principio general. Y ahora lo va a aplicar a ayudar a los otros, lo va a aplicar a la oración y después lo va a aplicar al ayuno. En primer lugar, dar limosna. Esta palabra es, no la castellana, sino la griega, es muy bonita, porque es una palabra que comparte su raíz verbal con la palabra misericordia. ¿Vale? Lo que Jesús dice es cuando haces actos de misericordia. Misericordia es el amor que responde cuando ve la miseria de la situación de otro, cuando ve la necesidad, cuando ve la enfermedad, cuando ve la pobreza. ¿Vale? Cuando nuestro corazón responde con misericordia a estas situaciones, esto es la voluntad de Dios. Pero no cuando lo hacen para ser vistos, ¿no? Porque aquí Jesús dice, parece muy exagerado, pero debía ser una práctica que algunos se atrevían a hacer en aquella época. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Es decir, la sinagoga es la reunión del pueblo de Dios, la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Vale? Esto, el equivalente sería que alguno de nosotros, ¿no?, hiciera ostentación de que va a hacer una gran ofrenda, incluso si pudiera que pasara por aquí delante de la cámara para que quedara constancia y otros vieran que está haciendo una gran ofrenda para el Señor y para esta iglesia. O sea que, como veis, hay paralelismos de lo que denuncia Jesús en su época y de lo que puede pasar. ¿Sería el primer caso de que una persona da para que vean que da? No creo. Aunque también doy gracias a Dios que esta no es la situación ni la actitud con la que damos al Señor. Pero no nos extrañemos de que los problemas con los actos externos de la religión de la época de Jesús hayan llegado, ¿no? Son males endémicos que han llegado a nuestra época. Así que, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué hacen tocar trompeta antes de dar una ayuda al necesitado? Para ser alabados por los hombres. Aquí literalmente aparece la palabra gloria, para recibir gloria de los hombres. Hermanos, pongámonos a temblar, porque solo a Dios sea la gloria. Y estas personas buscaban su gloria, pero no es, como os decía, no es nada raro de que ese mal haya llegado al siglo XXI y continúa haciendo daño, porque hay personas que todavía con sus actos religiosos, sus donaciones, las fundaciones, lo que quieren es ser alabados y recibir gloria de los hombres. Que el Señor nos guarde a nosotros, ¿no? Como dice al principio, guardaos que el Señor nos guarde de caer en este pecado. ¿Qué sucede? Ya tienen lo que buscan, ya tienen su recompensa, ya tendrán su merecido. Pero tú, versículo 3, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, siempre que utilizamos la palabra limosna, acordémonos de que son actos de misericordia, ¿no? Donaciones para ayudar a los que están en necesidad. Que sea tus actos de misericordia en secreto, hasta el punto de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha al dar. ¿Vale? Jesús es muy gráfico, Es una forma muy gráfica de explicar, no lo hagas a bombo y platillo, todo lo contrario, con el máximo de discreción posible. Porque tu Padre, que ve lo que tú haces en lo secreto con toda discreción, te recompensará. Algunos textos añaden en público, otros no.
Pero lo importante no es que Dios nos recompense en público o en privado, lo importante es que Dios bendice a los que hacen las cosas bien porque buscan la gloria de Dios, buscan ayudar a los demás por amor y dando la gloria a Dios, hacen lo correcto. Dios bendecirá a esas personas. Es un mensaje que está en toda la Biblia. Dios bendice a los que no cierran su corazón cuando ven la necesidad del otro, y siguen el ejemplo de Cristo, que puso su vida y que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con la salvación. Y el ejemplo de Jesús, es el ejemplo que debemos seguir. Mirad, yo quería compartir este pasaje precisamente por esta razón, por lo que estoy comentando con vosotros. ¿Cómo está tu vida de bendición, hermanos? Vamos a ser sinceros. No voy a pedirte que lo hagas público, que lo expreses. No es el momento. Estoy a tu disposición para cualquier comentario o pregunta que quieres hacerme en privado. Pero sí que quiero que te respondas para ti mismo esta pregunta. ¿Tú describirías tu vida en este momento rebosando de bendición? Una vida llena de la recompensa de Dios, de los premios, de los galardones, ¿verdad? La traducción de esta palabra varía mucho en una versión bíblica u otra, pero la idea es muy sencilla. Dios no debe nada a nadie y Dios te va a recompensar, te va a pagar y te va a bendecir lo que tú hagas bien para su gloria, aquí y allí. ¿Vale? Y acordaros de que cuando estemos en la presencia de Dios no es para estar como angelitos en el cielo toda la eternidad, sino que bajaremos a unos cielos nuevos y tierra nueva y que serviremos al Señor con lo que hemos aprendido, porque el que muy poco es fiel, en lo mucho el Señor le pondrá. ¿Qué dice Jesús a esto? En Lucas capítulo 12, versículo 33, dice, no temáis. ¿Vale? Es el mismo contexto de hacer actos de misericordia y ayudar a los demás. Y Jesús dice, no temáis, manada pequeña. Hasta esto nos va bien a nosotros, ¿no? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino eterno de Dios, lleno de paz, de gozo y de bendición, es lo que Dios nos ha dado. Así que dice Jesús, mirad, vended lo que tenéis y dad limosna. Utiliza la misma palabra. Vended lo que tenéis y haced actos de generosa misericordia para los que lo necesitan, porque así os haréis tesoros en los cielos, ¿no? Y donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Vale? Así que no temáis, haced actos de amor y de misericordia y Dios os bendecirá. Entonces yo os hago esta pregunta porque es muy importante nuestra vida secreta. La bendición de Dios va a depender más de tu vida secreta que de lo que estás haciendo aquí la hora que estamos juntos aquí en la iglesia. Y bueno, cuando estamos aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. Ya sabéis, no dejéis de congregaros, ¿verdad? Para animaros los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. No dejéis de congregaros como algunos tienen, y podríamos añadir por mala costumbre, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios que dejemos de congregarnos. Entonces, lo que estoy planteando es que quizá tú has dicho, tanta bendición no hay en mi vida, ¿eh? Tan bendecido no me siento. No hay bendición que abunda y sobreabunda y se derrama y llega a las vidas de todos los que me rodean. Me siento bendecido, pero no a ese nivel. Hermanos, seguramente es por tu vida secreta, por la tuya y por la mía, ¿eh? Esta predicación me la he predicado primero a mí mismo unas cuantas veces antes de atreverme a compartirla con vosotros. La clave de lo que nos está pasando como personas, como familias, como iglesia, es nuestra vida secreta.
Lo dice Jesús 3 veces aquí. Tu Padre, que ve en lo secreto, es quien te va a recompensar, si haces las cosas bien, conforme a su voluntad. Y lo primero que dice es que, que está muy bien, seamos amorosos, llenos de misericordia, generosos, para compartir lo que Dios nos ha dado, pero hagámoslo siempre para la gloria de Dios, no para la nuestra, y para ayudar de verdad a los demás. Y esto nos lleva a la segunda gran columna que nos explica Jesucristo aquí. Ora a Dios y no a los hombres. Y esto igualmente cuando oras en privado, en lo secreto, como cuando oras en público. Jesús para nada está cuestionando la bendición de orar en público. Él oró en público, oró con sus discípulos, él repitió: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pablo oró 3 veces para que el Señor quitara el aguijón de su carne, ¿verdad? Vemos que las personas oraban en privado y en público, pero lo que está cuestionando aquí Jesús de nuevo es que personas que solo oran en público. Personas que, como dice el texto, cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oran para que les vean orar. Ni siquiera oraban para que les escucharan orar. Oraban de una forma ostentosa, visible, notoria, en lugares públicos, de nuevo en la iglesia, la sinagoga, que es la reunión del pueblo de Dios, la iglesia, y en las calles, pero en las calles en lugares especiales. Aquí utiliza la palabra platea. Yo me acuerdo cuando iba de pequeño al cine, había la platea del teatro de mi pueblo, el gran teatro de la Pasión, había la platea, que era un lugar privilegiado, amplio, donde tenías muy buena visión, tanto de las obras de teatro como de las películas. Y aquí está utilizando esta palabra. Algunos hermanos oran como si estuvieran en el teatro y hacen teatro. Porque cuando tu oración pública no tiene respaldo de tu oración privada y secreta, íntima y discreta, ¿qué estás haciendo? Es hipocresía, hermanos. Estamos intentando dar una imagen, porque además llevamos muchos años en la iglesia, la mayoría. Esto no va por las personas que están en su primer amor, pero los que llevamos muchos años en la iglesia sabemos muy bien cuáles las expectativas, lo correcto, lo que los demás quieren ver y escuchar de nosotros. Y a veces, aunque esto no tenga una base real en nuestra vida, podemos hacer fácilmente que los demás crean que sí, que tenemos una base y un fundamento espiritual sólido. Hermanos, estamos nosotros hoy en el siglo XXI en la misma situación que Jesús critica, no idéntica, por supuesto que no es idéntica, pero hay muchos paralelismos, porque yo conozco personas y he escuchado, llevo toda la vida en la iglesia escuchando oraciones, asistiendo a cultos de oración, y he podido ver esta realidad que Jesús critica aquí. Y también en mi vida he podido ver esto, ¿no? De que a veces lo que yo haya podido orar en público no está bien fundamentado en mi vida personal, secreta, privada. Permitidme que sea sincero, permitidme que pueda expresarme con libertad. Esto nos ha podido pasar a todos. Hemos tenido épocas muy buenas, hemos estado en el primer amor, hemos tenido épocas de fervor y espiritualidad, y quizá hemos pasado desiertos en los que nos hemos esforzado para que al menos, ¿no?, poder hacer lo correcto. Pero no es correcto que demos una imagen que no corresponde, hermanos.
No es correcto que demos a entender que oramos mucho cuando oramos muy poco. No es correcto. No es correcto que con nuestras oraciones impresionemos a los demás porque son muy bonitas, pero esto no tenga un fundamento, una base en nuestra oración fervorosa, abundante, privada, secreta, solo cuando Dios nos ve. ¿Estáis de acuerdo conmigo de que hemos podido caer en ese error y que quizá por esto Dios no hace que la bendición abunde y sobreabunde en nuestras vidas? Porque de nuevo Jesús dice: no ores como ellos, como estos hipócritas en la platea, ¿no? No en la calle, no en la esquina, para que los vean desde más sitios todavía, ¿no? Desde más perspectivas. No, tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, arrodíllate delante del Dios y Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y ora, derrama tu corazón cuando nadie te ve. Me explicaban aquí mismo en la iglesia, ¿no?, de un anciano pastor que fue ingresado en el hospital. Y entonces un familiar suyo se impresionó al ver sus rodillas. ¿Qué le ha pasado? Y su esposa dijo: no, es que él siempre ha orado de rodillas. No le pasa nada. Tiene las rodillas así, de haber orado mucho de rodillas. Que el Señor no nos mire las nuestras, ¿verdad? Santiago, el hermano de Jesús, tenía callos en las rodillas. Santiago, que había rechazado a su hermano, que lo había considerado en algunos momentos quizá como trastocado, que había querido impedir que su hermano Jesús hiciera la obra de Dios. Cuando se convirtió, cuando el Cristo resucitado, su querido hermano Jesús, se apareció a él, Santiago no cesó de orar de rodillas hasta que lo mataron en el templo de Jerusalén. Años y años orando a aquel a quien había rechazado, de quien había mal pensado. Hermanos, yo creo que esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que realmente que haya una integridad, que haya coherencia, que no haya hipocresía, que no haya maquillaje espiritual para dar una imagen que no corresponde, que busquemos de nuevo, como en el primer amor, al Señor de todo corazón, para que Él nos bendiga, para que Él, que conoce las profundidades de nuestro corazón y que ve en lo secreto, te bendiga abundantemente, te recompense, te premie, te galardone, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está ahí escuchándote cuando oras en lo secreto y que premia a los que le buscan. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11, porque Dios premia a los que le buscan, los recompensa, los bendice. Pero cuando caemos en una especie de rutina espiritual y mantenemos las formas y damos la imagen, pero no hay una realidad espiritual, hermanos, Dios no bendice. Dios no bendice. Porque ya tienes, cuando consigues dar esa imagen, ya tienes lo que buscas. Pero lo que Dios quiere no es que tú des la imagen, sino que tú vivas esa realidad, esa experiencia espiritual de bendición, de abundancia, de oración, de consagración a Dios, de servicio. Eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Qué lástima que a veces durante años, en vez de hacer esto, hemos estado en desiertos, yermos, secos, áridos. Orar. No ores mal, no ores como los hipócritas, pero tampoco ores como los paganos, que no conocen a Dios. Esto es lo que dice Jesús aquí. Y orando, no uses vanas repeticiones, es decir, palabrería vana, sin sentido, como los paganos.
Exactamente, versículo 7. Orando no uséis vanas repeticiones como los paganos. Gentiles son los paganos, los que no son del pueblo de Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis y le pedís antes de que abráis la boca para hacerlo. ¿Vale? Básicamente el mensaje es, las personas quieren obtener el favor de Dios, no solo los cristianos. Las personas buscan el favor de Dios, quieren aplacar la ira de los dioses. Las muchas religiones de este mundo que han construido los seres humanos se basan en eso. ¿Cómo puedo ganar el favor de Dios? ¿Cómo puedo conseguir que me dé lo que quiero, lo que necesito, lo que busco? Y entonces, pues eso, ¿no? Dice Jesús, vana palabrería, repeticiones, utiliza la palabra, muchas palabras y vanas palabras que no tienen que ver con el concepto verdadero de Dios y de la oración que deberíamos ya tener muy integrado en nuestro ser. Así que Jesús dice, no oréis ni como los hipócritas, ni como los paganos, ni como aquellos que piensan que pueden torcer el brazo de Dios y llevarse el beneficio, obtener el favor, conseguir lo que piden. ¿Cómo? Pues es como una especie de magia. Voy a decir tales palabras, ¿verdad? A ver, nosotros al acabar la oración, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Pero haríamos muy mal de pensar que una mala oración, con una mala actitud, con ninguna realidad espiritual de verdadero amor y búsqueda sincera de Dios, va a tener respuesta porque digamos en el nombre de Jesús. No es algo mágico. Lo que estamos diciendo es que Jesús es el único acceso que tenemos al trono de la gracia. Que lo que estamos diciendo es que esta oración la podría hacer Jesús en mi lugar. Es como si Él la hubiera hecho a través de mí, porque se ajusta a su voluntad, a la voluntad de Dios, a los planes y propósitos de Dios para mi vida. Así que cuando ores, dice Jesús, orad así. En una ocasión, en Lucas capítulo 11, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, impresionados. Los discípulos impresionados. Y si con algo estaban impresionados es en cómo oraba Jesús. Noches enteras orando. Oraciones como si Dios estuviera ahí, ¿no? Porque Dios estaba ahí. Y Jesús sabía, oh Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús oraba no como los rabinos, no como los espirituales y los cracks de su tiempo. No, Jesús oraba de una forma tan impresionante que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar y aumentanos la fe. Y cuando le pidieron que les enseñara a orar, Jesús dijo esta oración. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Restáuranos a una vida de comunión contigo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esta oración de Jesús en Getsemaní ya la tenemos aquí. Hágase tu voluntad. Y el pan nuestro de cada día, porque dependemos de Dios para todo, dánoslo hoy. Y el perdón, Señor, el perdón que necesitamos más que el pan nuestro de cada día. Señor, perdónanos nuestras culpas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil, hermanos, perdonar. Perdonar de verdad. Perdonar siempre. Perdonar 1000 veces, no 7 veces. 1000 veces. Aquello que te ha hecho tanto daño no te puedes quitar nunca de la cabeza. Perdonarlo. Y Señor, con humildad te pedimos que no nos pongas a prueba porque somos muy débiles y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del maligno, de sus engaños, de su obra destructiva. Líbranos, Señor. ¿Verdad? Jesús les enseñó a orar no como los hipócritas, no como los paganos, sino con toda confianza al Padre Celestial, al que podemos acudir siempre, en todo momento y en toda circunstancia,
para derramar nuestro corazón. Y entonces, cuando Jesús ha hecho esto, ha dicho: Dios primero, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después quita el yo de la oración. De forma egoísta me refiero, ¿verdad? Quita el yo, pon el nosotros, danos el pan nuestro de cada día, perdónanos, líbranos, no nos dejes caer, ¿verdad? Una vacuna contra el egoísmo. Quita el yo y pon el nosotros. Y sobre todo el perdón, ese perdón que puede bloquear totalmente tu vida espiritual, tu vida de oración, la bendición de Dios en tu vida, porque lo ha leído Honorato muy claro: si vosotros no perdonáis, tampoco Dios os perdonará. Otro día quizá podemos explicar cómo debemos entender esto, para entenderlo bien. Pero lo cierto es que debemos orar bien, tal como el Señor nos enseñó. Gracias a Dios que desde pequeño me enseñaron el Padre Nuestro, la palabra de Dios, ¿verdad? Alguna vez quizá ha habido reacciones de algún exaltado que diga: no, porque esto es católico romano. No es católico romano, esto es bíblico, esto es miel destilada del panal de Dios, de los labios de Jesús, el Padre Nuestro, ¿no? Que nos acompañe toda la vida. Doy gracias a Dios que me lo enseñaron de bien pequeño y que me ha acompañado siempre, porque puedes orar no como algo que repites vanamente, sino como algo que entiendes, que sientes, que vives, que necesitas y que guía tu vida espiritual. Y hermanos, por último, no quisiera alargarme, ¿qué pensar del ayuno? Jesús también tiene unas palabras para aquellos que dice: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que demudan sus rostros para demostrar a todos, para hacer ostentación, exhibir a los demás que oran y ayunan. No, ¿verdad? Ellos cogían ceniza y se la tiraban por encima, ¿no? Cuando ayunaban, porque el ayuno, hermanos, ¿qué es el ayuno? Es no comer, ¿pero para qué? Porque buscas a Dios, porque estás en oración intensa delante de Dios, porque necesitas arrepentirte de una situación, ¿no? En la que ya quizás estás instalado en una situación que te ha privado de la bendición de Dios. El ayuno es que quizá necesitas la dirección de Dios para conocer su voluntad y dices: no, es que no voy ni a comer, voy a orar, voy a leer la palabra, ¿verdad? Orar y leer. Señor, necesito que me guíes, necesito que me perdones, necesito que me llenes de tu espíritu. Estoy aquí en ayuno delante de ti, estoy orando y estoy escuchando tu voz y no paro de leer tu palabra para que me hables. Esto es el ayuno. Y esto es algo que el Señor recomienda. ¿Veis alguna palabra de crítica que cuestione el ayuno en lo que dice Jesús? Ninguna. Pues vamos a ayunar, ¿no? Vamos a ayunar, vamos a hacer el bien, vamos a responder con misericordia ante las necesidades que Dios nos abra los ojos para ver. Vamos a orar como Jesús nos enseñó a orar y vamos a ayunar para que Dios, que ve en lo secreto, nos recompense, nos bendiga, nos llene de Él, de su amor, de sus bendiciones, no solamente a nosotros, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a aquellos a los que el Señor nos guiará a compartir el Evangelio. Hermanos, si no hay más bendición, por favor, cuestionaros hoy muy seriamente delante de Dios que quizá es que nuestra vida secreta no es digna de Dios, no es lo que Él quiere de nosotros. Está en debilidad, está en raquitismo, está enferma. No estamos haciendo en la intimidad, con discreción, en lo secreto, cuando solo Dios nos ve, no estamos haciendo lo correcto, lo que Él espera de nosotros. ¿Queremos la bendición de Dios? Amén, ¿verdad? Sí que la deseamos. ¿Queremos pagar el precio para que Dios nos bendiga? Pues esta es una pregunta, sobre todo una respuesta muy personal, que solo puedes hacer tú delante del Señor con toda
dignidad y solemnidad. Y hoy es un buen momento para hacerlo, porque estaremos en la presencia del Señor pensando que quizá nuestra vida secreta necesita mucho arrepentimiento, que necesita la bendición y la revitalización de Dios. Y este es un buen momento para decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mí y renueva mi vida, empezando por mi vida secreta. Amén.